El Seminario Pontificio Mayor de Santiago presenta Involúcrate, el desafío del Evangelio. Un programa de conversación junto a nuestros seminaristas e interesantes invitados. Quédate junto a nosotros para confrontar el Evangelio en los temas de actualidad y en la vocación de cada uno. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén increíbles. Mi nombre es Pablo Ibarra y hoy estamos con un nuevo capítulo de Involúcrate, el desafío del Evangelio. Hoy me encuentro con Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, ¿y tú, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Qué bueno. Pablo, hoy día tenemos un tremendo programa, ¿cierto? Sí, tenemos un tremendo invitado. Estoy feliz de poder tenerlo acá, de aprender mucho con él y además que he descubierto que tenemos hartas cosas en común. Él es el profesor Gonzalo Aguilar y Nachito lo va a presentar un poco más porque es más conocido para él que para mí. Claro, el profesor Gonzalo Aguilar, ya voy a contar al Pablo porque lo conozco, pero lo vamos a presentar a él primero. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es también doctor en Derecho, actualmente es profesor, es académico de la Universidad de Talca, también subdirector de un centro de estudios que hay en esa universidad, el Centro de Estudios Constitucionales de Chile, y es director del Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca. Algunos gustos, ¿no? También tiene como otra afición el profesor, cocinar y comer, nos cuenta. Su plato favorito es el pastel de choclo. ¡Qué rico! Y también un buen asado, y aquí estoy totalmente de acuerdo. Viajar a Europa también le llama mucho la atención, Francia e Italia, porque tiene un patrimonio fenomenal. ¿No es así, profesor? Muy buenas tardes, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, me gusta mucho, de partida me gusta mucho viajar, pero sobre todo me gusta mucho esos países porque desde el punto de vista, de la arquitectura, es muy atractivo, visualmente, pero además yo siempre me pienso cómo habrán construido las personas que construyeron, esos edificios, cómo lo habrán hecho, en épocas donde no existían tantas herramientas, etcétera. Entonces me da curiosidad y eso, la curiosidad me induce al gusto, por lo maravilloso que son esas construcciones. Bueno, antes de seguir, le queríamos agradecer profundamente que esté acá en nuestro seminario, en nuestra casa. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y suponemos que los auditores ya están adivinando para dónde va el tema más o menos, si el profesor es de Derecho Constitucional. Claro, queremos hoy día conversar un poquito, y para eso invitamos al profesor, sobre todo esta reforma, este movimiento que se está viviendo en torno a los temas constitucionales, también en lo que se ha discutido respecto del establecimiento de una nueva constitución, en las cosas que se dicen, las opiniones que hay contrapuestas o no, y un poquito más del tema. Ahora les cuento, porque yo antes estudié Derecho, antes de entrar al seminario, y trabajé precisamente para el profesor Aguilar. Yo fui su ayudante de Derecho Internacional y participé en el Centro de Estudios Constitucionales de Chile también. ¿Era buen trabajador o no, profesor? Era excelente trabajador. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y bueno, vamos a entrar de lleno, profesor, también a conocer un poquito este tema. Y con una pregunta para que partamos. ¿Por qué es tan importante una constitución en un estado como el nuestro? Bueno, una constitución no es solamente importante en un estado como el nuestro, una constitución es importante en cualquier estado. La constitución es un documento fundacional, es el documento, donde constan los acuerdos básicos que fijan la convivencia pacífica de la sociedad. De tal manera, que toda sociedad estatal requiere, para poder funcionar, de una constitución, donde consten estos acuerdos. En el caso de Chile, desde el punto de vista, de la apreciación general de la sociedad, se llegó a una visión en el sentido de que lo que teníamos, que es la Constitución de 1980, ya no era suficiente, no contenía, los elementos básicos de este acuerdo que fuera convocante y que identificara a todos los miembros de la sociedad. Eso lo hemos visto con las manifestaciones, la gente que ha salido a las calles y se ha manifestado, y por lo tanto nos hemos dado cuenta que lo que se requiere para poder continuar caminando, pacíficamente, y de realizar una convivencia, que sea fructífera para todos los sectores de la sociedad,
se requiere, digamos, refundar, digamos, una nueva constitución que implica un nuevo acuerdo, digamos, sobre 4, 5, 6 o 10 aspectos que son fundamentales para, digamos, que la sociedad, digamos, prospere y progrese. Estupendo. Profesor, tengo 2 preguntas en una. ¿Por qué es tan discutida esta como concepto de nueva constitución y no podría solo modificarse la que ya tenemos? ¿O podría modificarse la que ya tenemos o necesitamos una nueva constitución? Sí. La constitución actual, digamos, que es la constitución de 1980, contempla en su capítulo final la posibilidad de la reforma constitucional. No contempla la posibilidad, digamos, de una nueva constitución. Okay. De modo que, frente a la pregunta, ¿podría reformarse la constitución actual? Por supuesto, podría reformarse siguiendo los mecanismos y las reglas que están establecidas en dicho capítulo. Okay. La pregunta es, digamos, si es que para la sociedad actual, ¿cierto? Para todos los sectores de la sociedad actual, es suficiente, o sería suficiente, digamos, ¿cierto? Para poder seguir caminando y avanzando en conjunto, mancomunadamente, sería suficiente, digamos, una reforma constitucional. Perfecto. Dicho sea de paso, esta constitución ha sido reformada en muchísimas ocasiones, digamos, de modo que se le han introducido, digamos, reformas. Entonces esto nos da como una pista en el sentido de que al parecer no son suficientes las reformas porque eso no ha calmado, digamos, los intereses, las intenciones, las manifestaciones de voluntad. Y por lo tanto necesitaríamos en realidad, digamos, no simples reformas, sino que una nueva, digamos, la Constitución. Perfecto. Y para la nueva Constitución, como no está contemplado eso, digamos, en la Constitución actual, es justamente que ha sido necesario que, en primer lugar, digamos, haya un acuerdo político amplio de todos los sectores, digamos, políticos, de todas las fuerzas políticas, digamos, de la sociedad o de la mayoría de ellas, sí, en el sentido, digamos, de querer hacer una nueva Constitución. Luego de ese acuerdo político, lo que ha sido necesario es traducir, digamos, ¿cierto?, ese acuerdo político en un texto que modifique, digamos, ¿cierto?, la Constitución actual de tal manera que permita la posibilidad de una nueva Constitución. Claro, un trabajo bien engorroso. Muy engorroso, aquí hay una mezcla entre lo político y lo jurídico, ¿cierto?, la técnica jurídica. Y es en ese preciso instante en el que por el que estamos transitando hoy en día. Profesor, la gente de repente no logra comprender por qué necesitamos una nueva constitución y no una reforma. ¿Usted nos podría contar un poco cómo es el procedimiento para modificar la constitución hoy? O cómo se han tramitado las anteriores reformas constitucionales. ¿Por dónde debe pasar? ¿Quién necesita? ¿Quién lo aprueba? Una reforma constitucional, tal como está prevista, digamos, hoy día en la Constitución, puede tener su inicio, ¿cierto? El que presenta el proyecto, digamos, puede ser tanto por el lado del presidente de la República como, digamos, por el lado, digamos, del Congreso. Esos son los sujetos, digamos, que podrían impulsar, digamos, esta reforma. Que es lo mismo que ocurre con un proyecto de ley, dicho sea de paso. Pero, digamos, el procedimiento de reforma establece quórums, es decir, la cantidad de votos que se requieren, digamos, ¿cierto?, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para aprobarla. El quórum es distinto, digamos, que el quórum, digamos, para aprobar o rechazar un proyecto de ley. Entonces, digamos, depende del capítulo de la Constitución que uno quiera modificar. Es el quórum, digamos, exigido, digamos, para aprobarla, o 2/3 o 3/5 según el capítulo, los capítulos que son como más relevantes. Por ejemplo, el capítulo relativo a los derechos fundamentales, que es el capítulo 3, digamos, exige el quórum más alto, que son los 2/3, ¿cierto? Aquí, en el procedimiento de reforma, uno podría decir que es uno de los pocos casos, digamos, yo diría casi el único, que existe en la Constitución donde existe la posibilidad de convocar a plebiscito. Cuando los casos en que entre las propuestas del presidente o la propuesta del Congreso, pero no estén de acuerdo los dos, ¿cierto?, y hay una disputa en torno a cómo debería quedar redactado el proyecto, en esos casos el presidente de la República puede solicitar, digamos, ¿cierto?, el pronunciamiento del pueblo, digamos, a través del plebiscito. Entonces, es un procedimiento, digamos, relativamente engorroso, pero además de engorroso es un procedimiento complejo porque el quórum exigido para aprobar el proyecto de reforma es alto.
es muy alto, de tal manera que es necesario tener, digamos, cierto, casi, digamos, es necesario tener 2/3, es decir, una amplia mayoría, digamos, cierto, de las fuerzas políticas de acuerdo. Perfecto. ¿Cierto? Y por eso es que es difícil el procedimiento de reforma. ¿Y por qué una nueva constitución? Digamos, ¿cierto? Insisto, porque yo pienso que simplemente la sociedad chilena, en su amplia mayoría, ya no se siente identificado con los valores que están plasmados en la constitución vigente. La sociedad de hoy día no sería la sociedad de no sé, 30 años atrás. Para nada. Y esto, ahora, en teoría, esto es una cosa bien curiosa. En teoría, digamos, ¿cierto? Una constitución bien hecha debería permitir, ¿cierto?, adaptarse a los nuevos valores, claro, y a las nuevas aspiraciones, las nuevas convicciones de una sociedad, ¿cierto? Es evidente que las sociedades cambian en 40, 50 años, y por eso que los jóvenes normalmente piensan distinto, digamos, que los padres, y los padres distintos que los abuelos. Entonces, una buena constitución debería permitir esa adaptación. Lo que ha ocurrido en realidad, digamos, ¿cierto?, con la constitución de los 80 fundamentalmente es que yo creo, digamos, que contiene un pecado, digámoslo así, de origen, ¿cierto? Que es una constitución que fue concebida y redactada, digamos, ¿cierto?, bajo un gobierno de facto, digamos, dictatorial. Y eso yo pienso que, y eso para las jóvenes, sobre todo para los jóvenes, hoy día es algo, digamos, que es difícil de tolerar. Digamos, ¿cierto? Cuando uno le explica a un joven, no, pero esta constitución fue hecha, la que ustedes los rigen, digamos, fue hecha, digamos, durante un gobierno de facto, yo pienso, digamos, que la mayoría, digamos, de las generaciones modernas, las que han nacido después del año 2000, sobre todo, no lo soportan, no lo comprenden, no lo representa. No lo representa. Claro, y quieren una constitución hecha fundamentalmente por ellos. Porque vemos en paralelo, no sé, países como Estados Unidos, que tienen la misma constitución hace muchos años. Sí, desde su fundación. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué cambiarla si ya tampoco? Y ahora se entiende mucho más. Exacto. Entonces, y ahí uno se da cuenta, porque uno dice, pero si una constitución es un pedazo de papel. Claro. Es que lo que ocurre es que una constitución es mucho más que un pedazo de papel. Contiene, digamos, ciertos valores y principios, digamos, que son identificadores de el por qué queremos vivir juntos. Perfecto. Ese documento dice, ¿por qué queremos vivir juntos? Porque estamos de acuerdo en este núcleo central de cosas. Y ese núcleo ya no sé. Ese núcleo ya no identifica, digamos, a la sociedad chilena de hoy. Perfecto. Bien, estamos terminando este primer bloque, profesor. Le agradecemos que hayamos conversado este tema. Yo recuerdo, vuelven a mi mente varios conceptos que estudié en la universidad. Y Pablo, también nosotros cometimos un pecado al principio y se nos olvidó decir a nuestros interlocutores, quienes nos escuchan en la casa, que también nos pueden seguir en redes sociales, ¿cierto? Sí, Ignacio, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter con el @spontificio, y en YouTube, Spotify e iVoox con las cuentas Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Nacho, y es súper importante que le den like a nuestros videos y se suscriban al canal de YouTube para que así les puedan llegar las notificaciones de cuando subamos más contenido a nuestro canal. Ya, perfecto, se nota que está atento, Pablo. Así que vamos a una pausa ahora y volvemos luego con Involúcrate, el desafío del Evangelio. Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello.
Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre duros pescadores escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, felices son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente, es un hombre subversivo. Ante tanta confusión yo me quedo con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre. Cuando apartado en el monte te entregabas a la oración, solo buscabas a Dios y a tu Padre Santo y Justo. En el secreto nombrabas para que tú lo sanaras al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba tus ojos lo hicieron puro. Esta y otras canciones más puedes escucharla en nuestra cuenta de Spotify, Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Hola, estamos de vuelta acá en Involúcrate, el desafío del Evangelio. Queremos seguir escuchando esta gran conversación que estamos teniendo con el profesor Gonzalo Aguilar. Recordemos que estamos hablando un poquito de la Constitución, pero ahora queremos proponerle un cambio de tema también para que lo conozcamos un poquito más a usted, Pablo, ¿cierto? Sí, claro. Usted nos mostró una canción que es I Believe in Father Christmas de U2. Y puedes escucharla en el link que te dejamos en la descripción de este podcast. U2 siempre un buen grupo para escuchar, ¿verdad? ¿Por qué eligió esta canción, profesor? Bueno, de partida YouTube es mi grupo favorito. Buenas. Digamos, por lejos, digamos, desde hace mucho tiempo, digamos, yo recuerdo que esta música la escuchaban mis hermanos mayores. Digamos, entre paréntesis, yo tengo una familia muy grande, tengo 9 hermanos. Wow. Digamos, Qué bendición. lo cual me gusta muchísimo. Mis hermanos mayores, digamos, siempre escuchaban esta música y los pequeños forzosamente tenían que escuchar. Y desde esos momentos que me empezó a gustar, digamos, YouTube. Y esta música, yo recuerdo, digamos, haberla escuchado por primera vez cuando estaba haciendo el postdoctorado en Alemania. Buenas. Y en época de Navidad. La época de Navidad en Alemania, digamos, es una época de nieve y de mucho frío, digamos, como en las películas. Digamos, y entonces ya esa asociación, digamos, ¿cierto?, entre la Navidad, no es la Navidad de nosotros del calor y de la playa, la Navidad, digamos, ¿cierto?, de la película, ya me gustó mucho. Pero también, digamos, cuando detecté el nombre, digamos, de I Believe in Father Christmas, yo siempre me he preguntado, digamos, ¿por qué hay gente que dice que no cree, digamos, en Father Christmas y otros que sí? O cuando le dicen a los niños, tú crees en el viejito pascuero, claro, o tú crees en el viejito pascuero. Para mí esto ha sido una ilusión siempre, que he tratado de mantenerla, quizás irracionalmente, quizás teniendo, digamos, esperanzas de que algo o alguien, digamos, ¿cierto?, en algún momento va a manifestarse, con las más distintas formas, digamos, pero en esta Navidad con cosas buenas. Buenas. Y por eso es que me gusta, digamos, esta canción. Para mí es símbolo, digamos, de bondad, de alegría. Me da gusto escucharla, me sube el ánimo.
sobre todo en esta época, que para mí es una de las más especiales del año, si no la más especial. Muchas gracias, profesor. Vamos con la primera pregunta. Aquí yo también conozco un poquito del tema, pero le pregunto a usted, que nos cuente un poquito por qué quiso estudiar Derecho. Porque quise estudiar Derecho, digamos, me acuerdo cuando estábamos en el colegio, digamos, en Viña del Mar, yo soy oriundo, digamos, de Viña del Mar, siempre conversábamos con los compañeros que quieres estudiar tú, que quieres estudiar tú. Además, en esa época había que dividirse, digamos, entre los cuartos medios científicos, humanistas, etcétera. Yo siempre tuve claro que quería estudiar una cosa, digamos, vinculada con historia, porque me gustaba mucho la historia. Yo soy apasionado, digamos, de la historia, sobre todo de la historia universal, digamos, ¿cierto? Lo que explica que me gusta el derecho internacional. Y le gusta viajar a Francia, y me gusta viajar, y me gustan los monumentos, los patrimonios, y me gustan mucho también, digamos, las iglesias. Y entonces, eso por un lado. Y por segundo lado, no sé si es una cosa innata, digamos, o una cosa adquirida por lectura, pero me gusta mucho, digamos, el tema de la justicia. Tengo un sentido, digamos, especial, digamos, de la justicia. Y yo siempre, digamos, lo vinculé con el estudio del derecho. Y a medida que me adentré, digamos, en los estudios del derecho, digamos, fui incluso aumentando, digamos, ese interés por la justicia, y por eso es que terminé haciendo mi especialización, digamos, como hemos conversado, digamos, en el tema de los derechos humanos. Perfecto. Profesor, ¿cree usted en el derecho como una herramienta que ayuda al cambio social? Absolutamente. Digamos, por lo menos, digamos, si no produce el cambio social, digamos, ¿cierto? Lo facilita. Digamos, de hecho, digamos, y esto es ya un poco más técnico, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, digamos, ¿cierto? Hay países que son relativamente subdesarrollados, que no han alcanzado como el nivel europeo, donde se utiliza el derecho constitucional como una vía para transformar los datos, ¿cierto?, de la sociedad, que son datos de desigualdad. Sí. Hay pobreza, hay gente que es más rica, hay gente que tiene ventajas, menos de ventajas, como por ejemplo, digamos, en Sudáfrica. Digamos, yo creo que eso es un ejemplo patente, digamos, de cómo el derecho puede lograr, digamos, ¿cierto?, hay grados avanzados de cambio social, y sobre todo yo creo que el derecho es una vía, digamos, no es la única a lo mejor, pero una vía apropiada para alcanzar grados elevados de justicia social. Perfecto. Profesor, en la actualidad, hoy día hay también un tema especial con nuestra iglesia católica. Bueno, en las encuestas, en cualquier lugar por donde se le mire, está como bien desprestigiada. Entonces le pregunto, ¿qué caracterizaría hoy a un abogado católico? ¿Cómo podría presentarse en el mundo un abogado que además es católico? Pues un abogado católico para mí es un abogado humanista, ¿cierto? Es decir, eso, yo creo que, digamos, uno puede pensar que decir esto es evidente, pero en realidad no es evidente. Yo creo que lo que falta, esta es mi humilde opinión, lo que falta, digamos, en este mundo, no solamente respecto a los abogados, en general de la sociedad, hay grados más altos de humanidad, de preocupación por el otro, de empatía, de ponerse, digamos, ¿cierto?, en el lugar del otro, digamos. Todo esto que estoy diciendo yo constituyen reglas, digamos, ¿cierto?, de ética que se encuentran presentes en la religión, en todas las religiones, ¿cierto? Por eso es que aquí hay una vinculación muy importante, digamos, entre lo que es formación cívica con formación, podríamos decir en términos más amplios, teológica, para incluir todo, digamos, ¿cierto? Estupendo. Profesor, y por último, ¿qué le diría a un joven que quiere estudiar Derecho? Pues yo le diría a un joven, digamos, que quiere estudiar Derecho, que no hay ningún límite en la vida. Digamos, el que quiere lograr algo basta con que, digamos, se esfuerce. Ojalá que el Estado colabore con ese joven que a lo mejor no tiene, por ejemplo, el dinero suficiente, digamos, ¿cierto?, que lo apoye. Digamos, porque un Estado que apoya a jóvenes talentos que quieren realizar sus propias aspiraciones o convicciones, digamos, es un Estado, digamos, justamente que transita hacia, digamos, el nivel de un Estado, digamos, ¿cierto?, no solamente desarrollado, sino cohesionado. Una de las cosas que yo creo que, digamos, falta por lograr en Chile, digamos, es grados elevados de cohesión social. Profesor, muchas gracias por estar acá con nosotros, por visitar nuestra casa, el Seminario Pontificio de Santiago. Es un honor tenerlo acá con nosotros.
¿Quiere mandar algunos saludos, profesor? Yo quiero saludar, digamos, fundamentalmente, digamos, a mi mujer, en primer lugar, digamos, que yo creo que inmerecidamente es mi fan número uno y está orgullosa de lo que yo hago, pero no sé por qué, yo estoy orgulloso de lo que ella hace y le agradezco además, digamos, que esté conmigo. Y a mi familia, como les dije, yo tengo una familia muy grande, estoy orgulloso. Y también quiero aprovechar, digamos, de enviar un saludo, porque siempre me acuerdo de ellos, a mis padres, digamos, que están, espero yo, digamos, ¿cierto?, en el cielo. Uh-huh. Profesor, yo también le agradezco este espacio, este reencuentro también, que tuvimos la posibilidad de trabajar hace un tiempo, hoy día nos volvemos a reencontrar, pero bien, una conversación grata, amena, así que de verdad, muy agradecido también, y nos estamos despidiendo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pasó volando. ¿La ¿La pasó bien, profesor? Muy bien, digamos, muy Qué bueno. divertido, le agradezco a ustedes dos, además interactúan súper bien. Felicitaciones. Muchas gracias por verla, estar acá con nosotros. Bueno, y a todos quienes nos escuchan, les agradecemos también por la confianza, por mantenerse ahí escuchándonos, así que nos vemos en un próximo capítulo de Involúcrate, el desafío del Evangelio. Nos Un vemos. abrazo grande, adiós. Chau. Y este ha sido nuestro programa de hoy. Agradecemos tu preferencia y te esperamos para seguir compartiendo la actualidad y la vocación con la mirada de Cristo. Desde el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, en una nueva edición de Involúcrate, el desafío del Evangelio. Las opiniones efectuadas en el programa Involúcrate, el desafío del Evangelio, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.